¿Cuánto vale tu vida? Para Richard Norris, la respuesta fue $5 millones. Pero ese dinero no era un premio. Era una apuesta quirúrgica, una de las más arriesgadas jamás registradas. Una operación de 20 segundos que le cambiaría la cara y la vida para siempre. Imagina por un momento que no puedes salir a la calle sin que la gente te mire horrorizada. Imagina que cada vez que te acercas a comprar algo, la persona que te atiende retrocede instintivamente. Imagina no poder reconocerte en el espejo porque tu rostro ha sido completamente destruido. Este fue el mundo de Richard Norris durante 15 años de su vida. Todo comenzó un día aparentemente normal en 1997 en la zona rural de Virginia. Richard tenía 22 años, toda una vida por delante. Era un joven como cualquier otro, con sueños, esperanzas y planes para el futuro. Trabajaba con su padre en un negocio familiar, salía con amigos, disfrutaba de la vida. Pero aquel fatídico día, mientras manipulaba una escopeta en casa de sus padres, el arma se disparó accidentalmente directamente contra su rostro. El impacto fue devastador. La explosión destruyó completamente su mandíbula, labios, nariz, el paladar completo y todos sus dientes. Perdió gran parte de la lengua y prácticamente toda la estructura facial que lo hacía reconocible como ser humano. Los médicos que lo atendieron inicialmente no creían que sobreviviría, pero sobrevivió. Y ese fue solo el principio de un calvario que duraría década y media. Tras numerosas cirugías reconstructivas convencionales, los médicos lograron estabilizarlo y reconstruir parte de su rostro. Sin embargo, el resultado estaba muy lejos de ser funcional o estéticamente aceptable. Richard quedó con una cara que él mismo describió como una máscara de monstruo. No tenía labios, por lo que no podía contener la saliva. Apenas podía hablar. No podía besar, sonreír o expresar emociones. Su nariz era apenas un orificio en el centro de lo que quedaba de su rostro. La transformación no fue solo física. Richard, que había sido un joven sociable y activo, se convirtió en un recluso. Se encerró en casa de sus padres. Salía únicamente de noche, cuando la oscuridad lo protegía de las miradas. Cuando tenía que salir durante el día, usaba una máscara quirúrgica y gafas de sol. Evitaba los espejos a toda costa. Durante 15 años vivió escondiéndose del mundo y de sí mismo. Las pocas veces que se aventuraba a salir, las experiencias eran traumáticas. En un restaurante, una madre tomó a sus hijos y cambió de mesa cuando lo vio. En un supermercado, un niño lo señaló gritando, «¡Mamá, mira ese monstruo!». Cada salida era una herida nueva, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Durante esos años, Richard desarrolló depresión severa. Comenzó a abusar del alcohol y los analgésicos. Hubo momentos en que consideró el suicidio. No era vida, diría años después. Existía, pero no vivía. Sus padres fueron su único soporte, especialmente su madre, quien nunca dejó de buscar opciones, de consultar especialistas, de mantener viva la esperanza cuando Richard ya la había perdido. Y entonces, en 2012, llegó esa llamada que lo cambiaría todo. El hospital de la Universidad de Maryland contactó con la familia Norris. El doctor Eduardo Rodríguez, cirujano plástico y reconstructivo, estaba buscando un candidato para un procedimiento revolucionario, un trasplante facial completo. Hasta ese momento, solo se habían realizado unos pocos trasplantes faciales en el mundo y ninguno tan extenso como el que Richard necesitaba. La propuesta era tan esperanzadora como aterradora. Por un lado, ofrecía la posibilidad de recuperar un rostro, de poder salir a la calle sin ser señalado, de recuperar funciones básicas como comer normalmente o hablar claramente. Por otro lado, implicaba riesgos enormes. El más obvio, la muerte. La cirugía podía fallar catastróficamente. Incluso si tenía éxito, Richard tendría que tomar medicamentos inmunosupresores de por vida para evitar que su cuerpo rechazara el rostro trasplantado, medicamentos que reducirían su esperanza de vida y lo harían vulnerable a infecciones y cáncer. Además, estaba la cuestión existencial. ¿Cómo sería vivir con el rostro de otra persona? ¿Seguiría siendo él mismo? ¿Cómo procesaría psicológicamente ese cambio tan fundamental en su identidad? Eran preguntas sin respuestas claras porque nadie había pasado por algo así antes, al menos no a esa escala. A pesar de todos estos interrogantes, Richard no dudó.
Cuando no tienes nada que perder, diría más tarde, estás dispuesto a arriesgarlo todo. Para él, cualquier resultado, incluso la muerte, era mejor que seguir viviendo como lo había hecho durante los últimos 15 años. La preparación para la cirugía fue meticulosa y extensa. Durante 6 meses, Richard se sometió a evaluaciones físicas, psicológicas y médicas exhaustivas. Los médicos querían asegurarse no solo de que su cuerpo podría soportar la intervención, sino también de que su mente estaba preparada para las implicaciones de vivir con un rostro trasplantado. Mientras tanto, el Dr. Rodríguez y su equipo planeaban cada detalle de la operación. Utilizaron tecnología de mapeo 3D para crear modelos virtuales del cráneo de Richard y simular el trasplante. Realizaron múltiples ensayos con cadáveres. Coordinaron un equipo quirúrgico de más de 150 personas, incluyendo cirujanos, enfermeros, anestesistas y técnicos. Todo tenía que estar perfectamente cronometrado y ejecutado. El coste estimado de la cirugía era astronómico: $5 millones. Una suma que ningún seguro médico cubriría para un procedimiento tan experimental. Pero aquí es donde entra un giro fascinante en la historia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió financiar la operación. ¿Por qué? Porque estaban interesados en desarrollar mejores técnicas de reconstrucción facial para soldados heridos en combate. Las guerras de Irak y Afganistán habían dejado a cientos de militares con desfiguraciones faciales severas debido a explosiones de dispositivos improvisados. Richard, sin saberlo, se convertiría en un pionero cuya experiencia podría beneficiar a estos soldados en el futuro. Pero antes de que pudiera realizarse la cirugía, Richard necesitaba un donante. Y no cualquier donante. Necesitaba a alguien con características físicas similares: tono de piel, estructura ósea, tamaño del rostro. La espera podía ser larga e incierta. Cada día Richard se despertaba preguntándose si sería el día en que encontrarían un rostro para él. La llamada llegó en marzo de 2012. Un hombre joven había fallecido en un accidente. Su familia, en medio de su dolor, había tomado la extraordinaria decisión de donar no solo sus órganos, sino también su rostro. Era compatible con Richard. La cirugía se programó inmediatamente. La operación comenzó la mañana del 19 de marzo de 2012. 2 equipos quirúrgicos trabajaron simultáneamente, uno recuperando el rostro del donante y otro preparando a Richard. El procedimiento completo duraría 36 horas ininterrumpidas. La complejidad de la cirugía es difícil de exagerar. No se trataba simplemente de colocar una nueva capa de piel sobre lo que quedaba del rostro de Richard. Los cirujanos tenían que trasplantar toda la estructura facial: piel, músculos, nervios, vasos sanguíneos, huesos faciales, dientes, lengua parcial y todas las estructuras que nos permiten expresar emociones, comer, hablar, sonreír. Todo esto mientras mantenían las funciones vitales del paciente. El momento más crítico llegó cuando los cirujanos tuvieron que conectar los nervios faciales. Disponían de aproximadamente 20 segundos para realizar estas conexiones una vez que el rostro del donante había sido trasplantado. Si los nervios no se unían correctamente en ese breve lapso, Richard podría quedar con parálisis facial permanente, incapaz de mover su nuevo rostro. La presión sobre el equipo quirúrgico era inmensa. Durante esos 20 segundos, en esa sala de operaciones, se estaba apostando mucho más que $5 millones. Se estaba apostando por la posibilidad de que un hombre pudiera recuperar su humanidad, su dignidad, su lugar en la sociedad. Era una apuesta por la ciencia, por la innovación, por los límites de lo que los humanos pueden lograr cuando combinan conocimiento, tecnología y compasión. La cirugía fue un éxito técnico extraordinario. Cuando Richard despertó días después, tenía un rostro completo por primera vez en 15 años. Un rostro que no era el suyo de nacimiento, pero que ahora le pertenecía. Los médicos habían logrado trasplantar el rostro completo, incluyendo mandíbula, dientes, lengua parcial, músculos y toda la piel desde el cuero cabelludo hasta el cuello. Era el trasplante facial más extenso jamás realizado hasta ese momento. Pero el éxito técnico era solo el comienzo. Para Richard, comenzaba un nuevo capítulo lleno de desafíos. El primero fue mirar su nuevo rostro en el espejo. Los médicos y psicólogos prepararon cuidadosamente este momento, conscientes del impacto emocional que tendría. Cuando finalmente le entregaron un espejo, días después de la cirugía, Richard no vio un monstruo como había visto durante 15 años.
Vio un rostro humano. No era su rostro original. No era exactamente el rostro del donante. Era algo nuevo, una amalgama, un rostro que ahora sería el suyo. Lloré, recordaría más tarde. No por verme normal, sino porque por fin podía imaginarme una vida sin esconderme. Los meses siguientes fueron de intensa rehabilitación. Richard tuvo que aprender a usar los músculos de su nuevo rostro. Tuvo que reaprender a hablar, a masticar, a tragar, a sonreír. Cada pequeño movimiento requería un esfuerzo consciente. Pero a diferencia de antes, ahora cada pequeño progreso venía acompañado de esperanza. Al mismo tiempo, su cuerpo libraba una batalla invisible. El sistema inmunológico de Richard reconocía el rostro trasplantado como un invasor y trataba constantemente de rechazarlo. Para contrarrestar esto,